Vamos a continuar con nuestra serie de Efesios, la cual hemos titulado Mi identidad en Cristo. Y literalmente ya hemos visto esas bendiciones, toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por estar unidos a Cristo Jesús. Y ahora Pablo va a pasar a un tema muy interesante. Me atrevería a decir uno de los temas fundamentales en la vida del cristiano. Bueno, todo es esencial, todo es fundamental. Pero también quiero aclarar, antes de ir a leer el pasaje, que esta enseñanza del día de hoy continúa. No podemos verlo todo hoy porque hay demasiado. Y el último punto, el último que va a ser visto en el último versículo o parte del último versículo, va a quedar continuando porque quizá alguien quede con dudas o inquietudes. Y precisamente creo que esa parte final es tan extensa que no podríamos verla hoy, pero es necesario que al menos veamos como un anticipo. Así que leamos, vamos a ver hoy desde el versículo 15 hasta la primera parte del versículo 19. Nuevamente sí, la idea continúa, pero es necesario porque si no, no alcanzaríamos. Veamos esto, leamos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. Efesios 1:15 hasta la primera parte del versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y obviamente, no sé si lo notamos allí en la lectura de manera clara que ya hay un cambio. Ahora Pablo no está hablando de las bendiciones, ya las mencionó. Qué maravillosas bendiciones. Nuevamente hemos sido elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos y nos ha puesto en la relación correcta con Él, nos ha adoptado, nos ha acercado a sí mismo, somos miembros de su familia, perdonó nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo, pagó el más alto precio para nuestro rescate. Y hoy tenemos toda la eternidad, cielos y tierra juntos, a disposición nuestra, aunque obviamente tenemos que esperar a la gloria eterna, pero ya son nuestros, porque Cristo comparte su herencia. ¿Qué más podría darnos Dios? Más bien la pregunta es, ¿qué le podemos dar tú y yo a Dios? Y podríamos decir que nada a la carrera, pero sí hay algo que Dios quiere que nosotros le demos, como ya lo vimos, gloria y alabanza. Adorarlo y exaltarlo por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también hay algo que a Dios le gusta, hay algo que a Dios le agrada, hay algo en lo que Dios se deleita en el cristiano y por eso creo que esta es una de las partes más importantes y es la oración. Por eso el título de esta enseñanza es Mi oración en Cristo, porque allí literalmente Pablo está orando. Creo que el texto nos lo deja claro. Él habla de oración y yo lo voy a decir de esta manera. Hay demasiado que ver aquí, pero yo creo que es necesario que esto nos lo hagamos de manera muy personal, pero de manera honesta y sincera. ¿Cuán importante realmente es la oración en tu vida y en mi vida? Pero claro está, no una oración religiosa. No la oración de que es que yo me tengo que pelar las rodillas o que yo tengo que demostrarle a otros cuánto oro. Recordemos que, y obviamente no podremos ver todo, porque esa es otra cosa. Yo quiero aclarar, porque quizá alguien pueda pensarlo así. Recordemos que nosotros predicamos expositivamente. Si yo empezara a traer todos los versículos en la Biblia, todos los pasajes que hablan de oración, no acabamos ni hoy ni este año. Ya en el pasado nosotros tuvimos una serie completa sobre la oración. Me voy a centrar, pero en esta oración particular que está allí en este pasaje, aunque hay mucho que ver sobre la oración. Pero de verdad, cuán importante es la oración en nuestras vidas. Tanto que Jesucristo un día habló sobre esto. Sí, en esta introducción sí voy a usar algunos pasajes, pero muy particulares. Literalmente en Lucas 18:1 Jesús enseñó la importancia de la oración. Dice, cierto día Jesús
les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Hay otra traducción que dice para enseñarles la importancia o la grandeza o la necesidad constante en la vida del cristiano de la oración. Y obviamente les voy a resumir porque quiero ir al último versículo digamos, de esa porción. Él empieza a contarles una historia de una mujer, una viuda que tenía una necesidad, y en la antigüedad los reyes eran quienes juzgaban al pueblo, quienes miraban cuáles eran las dificultades del pueblo y miraban cómo actuaban justamente, parecido a lo que vimos en el Salmo. Así que ella iba donde el rey para que el rey le hiciera justicia, para que el rey atendiera su caso y pudiera resolverle su situación. Pero Jesucristo dice que en esta historia este rey era malvado, era perverso, no temía a Dios siquiera, no tenía temor siquiera de Dios. Pero resulta que como esta viuda, pues una vez más, según la historia, ella tenía que acudir al rey, es como el juez o la persona que podía solucionarle su problema. Y aun cuando este hombre era injusto, era malo y no le gustaba ayudar a los demás, pero la insistencia de esta mujer yendo una y otra vez, este rey dijo, perdónenme las palabras coloquiales, obviamente estoy resumiendo la historia, estoy, digámoslo, contextualizando, estoy parafraseando. Este hombre dijo, esta mujer me va a hartar, no me la aguanto más. Dice que, como quien dice, me va a colmar la paciencia, entonces antes de que me siga molestando, le voy a resolver su caso. Jesucristo contó esta parábola para decirnos, si ese rey siendo malo, dada la insistencia de la mujer, le hizo justicia, claro, y Cristo tampoco está hablando de que es cualquier cosa, esa mujer necesitaba algo justo, no era un capricho, no era algo egoísta que estaba pidiendo. Dice que finalmente el rey le hizo justicia. Por eso, hablando de Dios y después de contar esta historia, si tú avanzas hasta el versículo 8, que es la misma historia o la conclusión de esta historia, dice, les digo, Él, ahora hablando de Dios, pronto les hará justicia. Nuevamente, no es que la oración insistente sea una manera de hartar a Dios hasta que Él nos dé lo que le pidamos. No, está hablando de algo justo. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe o con confianza encontrará en la tierra? Y nunca nos hemos preguntado por qué al final Jesucristo hace esa pregunta. Porque Él dice, ¿será que cuando Él regrese, hallará personas con fe en la tierra? Porque precisamente eso se trata de una acción de fe, pero referente no simplemente a confianza, que no es la palabra que se utiliza aquí para esto, o sea, no es la palabra solamente confianza, sino es porque es que la fe no es solamente creer. Porque miren, mis hermanos, yo puedo creer que, no sé, que 2 más 2 es 20, y eso no es lo correcto. La confianza verdadera, que es de la que se habla aquí, es una fe racional. Por eso claramente Jesucristo no está enseñando a pedir cualquier cosa, sino cosas que son honestas, que son justas, que son verdaderas. Y ese es el punto real. Jesucristo lo que está diciendo no es, ¿será que cuando Cristo regrese hallará gente orando y pidiéndole cosas a Dios? Es todo lo contrario. Si Cristo regresara en este momento, hay millones y millones de personas que le piden cosas. La pregunta es, por eso, el punto de este pasaje y de la oración verdadera, y por eso Jesús enseñó esto y contó esto es, ¿será que hay personas que van a entender que Dios no es una lámpara de Aladino para pedirle de todo, sino algo correcto, algo justo y con una confianza fiel y verdadera? Porque déjenme decirles, Dios no siempre responde todas las oraciones, o al menos no de la manera en la que nosotros queremos. O bueno, mejor dicho, Dios sí siempre responde las oraciones, pero muchas veces las responde con un no. Voy a poner un ejemplo muy famoso, muy claro. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo viene contando de que él tenía una situación compleja. Literalmente él habla, aunque no da los detalles, no podemos saber exactamente qué, pero él habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, algo que lo aflige, algo que le causa conflicto. No sabemos si es una enfermedad física, si es algo físico o espiritual, pero él tiene un aguijón en la carne, así lo llama él, y él pide a Dios, ruega, ora, ¿cuántas veces? 3, por eso dice en el versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios, cada vez él me dijo, hablando de Dios, Pablo está diciendo, Dios me dijo, es decir, cada una de esas veces que yo le pedí, 3 veces le pedí, le rogué, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Por eso Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué significa? ¿Pablo le estaba pidiendo algo malo a Dios? No, pero hay ocasiones en las que Dios dice no. No necesariamente porque sea algo malo, sino porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Pablo sabía que para Pablo era mejor esa debilidad, porque él tenía una tendencia al orgullo. Y Pablo no le estaba pidiendo nada malo, pero Dios sabía que era lo mejor para Pablo.
Entonces, estas son las cosas que uno tiene que tener claras referente a la oración. De hecho, Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos que algo que le agrada. Quizá otra traducción lo hace mejor, dice, cada que le pedimos algo conforme a su voluntad, que esa es otra cosa. Sí, a Dios le gusta escuchar nuestras oraciones y podemos estar seguros de que Él nos oye, más que oír, porque Dios oye igual todo, se está refiriendo a una acción de prestar atención para responder. Casi que podríamos decir, es que Dios va a responder nuestras oraciones. Él va a prestar atención a nuestras oraciones y va a responder. Eso sí, hay una condición. Si le pedimos lo que es conforme a su voluntad, si le pedimos lo que a Él le agrada, porque si no, y ese es el contexto de cuando Jesús dice, ¿será que hallará personas con fe verdadera en la tierra? Pidiendo lo que realmente es correcto. Porque como lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, aun cuando se lo piden, o está hablando de cosas, cuando ustedes piden cosas, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. O literalmente hay una traducción que dice porque lo piden con ambición egoísta, porque ustedes solamente piden cosas para su placer, para su deleite. Entonces la Biblia también enseña nuevamente, ahí es donde vamos. Yo en ocasiones he dicho que uno podría pedirle todo a Dios, pero para ser honesto, según la palabra, hay cosas que uno no debería pedirle a Dios. Si lo que yo le voy a pedir a Dios va en contra de su voluntad, ¿para qué me desgasto haciéndolo? Sí, ¿cómo le va a pedir yo algo a Dios que vaya en contra de su voluntad? Dios no va a cambiar algo que va en contra de su voluntad sencillamente porque yo le lleve 10 años pidiéndole lo mismo. No, mis hermanos. Y aparte de eso, si lo que yo pido es egoísta, es ambición egoísta, es simplemente para mis deleites y placeres, mis hermanos, la Biblia dice que a Dios no le gusta eso y Él no va a responder ese tipo de cosas. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 18, y con en este versículo termino esta introducción, me he demorado un poco, pero quería dejar estas cosas claras para ir al pasaje y ver 4 verdades sobre la oración. Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. No dice que oren por todo, sino en todo momento y en toda ocasión o en toda circunstancia. Y dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Por qué he traído particularmente este versículo? Y creo que es el más importante, porque está en el capítulo 6, versículo 18 de Efesios, terminando la carta que estamos estudiando. Lo que significa es que Pablo va a terminar esta carta hablando de oración. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que tú y yo podemos orar en todo momento y en toda ocasión y no cometer los errores de los que ya acabamos de ver en esta introducción? Pues es muy simple, yendo a la carta y mirando lo que la palabra de Dios nos dice que debemos pedir en oración. Y de eso es de lo que va este pasaje. Y puede ser que haya muchas cosas más, pero yo quiero que en este pasaje veamos al menos, yo les quiero dar al menos 4 razones correctas, bíblicas, en las cuales no solamente Dios se agrada, sino que tú y yo somos llamados por Dios mismo a que le pidamos, a que oremos por estas cosas. La pregunta simple es, entonces, ¿por qué debemos orar tú y yo, los creyentes? ¿Cuáles son las peticiones verdaderas? Con esto cierro la introducción y vamos a los 4 puntos. Miren, mis hermanos, perdónenme, pero las oraciones, por eso el título de la enseñanza es Mi oración en Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, nuestras oraciones en Cristo no deberían parecerse a las mismas oraciones que hacen los budistas, los hinduistas, los taoístas, los musulmanes. Perdónenme lo que voy a decir, pero ni siquiera las que hacen los carismáticos, pentecostales o católicos. Mi oración a Cristo no se debe parecer a la misma oración que le hago a Santa Bárbara o San Benito o a San no sé quién. Y esto es lo que quiero que veamos. Nuestras oraciones en Cristo deben ser diferentes, así como las bendiciones reales son tan gloriosas y diferentes. Por eso lo primero que quiero que veamos es que una verdadera oración que a Dios le agrada y que esta es la oración que el cristiano debería hacer todos los días de su vida y en todo momento, y es más, me voy a atrever a decirlo esto, tenemos mejor más que agradecer que pedirle a Dios. Por eso el primer punto es la gratitud en la oración. Miren, mis hermanos, si tú y yo solamente nos dedicáramos y notemos que esto es totalmente diferente, todos los demás dioses falsos y los santos falsos, los milagreros falsos, ¿qué se les pide? Cosas. La oración, en primer lugar, que agrada a Dios, que lo deleita y que tú y yo somos llamados a hacer, debe ser una oración de gratitud. Tenemos tú y yo muchísimo más que agradecer a Dios que cosas que pedir. Y Pablo nos lo acaba de enseñar con todas las bendiciones
espirituales que tenemos en los lugares celestiales por estar unidos a Cristo, si nos dedicáramos a agradecer por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo, no acabaríamos ni en 10,000 años. ¿Cuántas cosas tenemos hoy para agradecer? Pero viene la pregunta más fuerte. Si yo hago un análisis de mis oraciones, ¿en qué se basa principalmente mi lista de oración? ¿En una lista de cosas por las cuales agradecer o una lista de cosas por las cuales pedir? ¿En qué se basan las oraciones a los dioses falsos o a los santos falsos? ¿En cosas que agradecer o en cosas que pedir? Por eso la oración en Cristo es diferente. Por eso mi oración en Cristo debe basarse en primer lugar en agradecer. Si cada que yo oro a Dios o pienso en Dios para hablar con Él, en lugar de decirle Dios, quiero esto, lo uno y lo otro, y no es que esté mal, porque ya vamos a ver qué peticiones correctas, pero nos dedicáramos mejor a pensar en todo lo que Él nos ha dado, y lo voy a decir de esta manera, tanto en el cielo como en la tierra. Miren, mis hermanos, yo, como diría el salmista, me quedaría dormido. No acabaría hoy, ni esta semana, ni todo el año, ni el resto de vida, si me dedicara mejor a agradecerle a Dios. ¿Cuánto tenemos tú y yo hoy para agradecerle a Dios? Notemos lo que dicen los versículos 15 y primera parte del 16. Desde que me enteré de su profunda fe o confianza en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. ¿Qué dice la primera parte del versículo 16? No he dejado, no he cesado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Qué era lo que ocupaba la mayor parte de las oraciones del apóstol Pablo? Gratitud. Y no solamente por lo que Dios había hecho por ellos, por él. Pablo decía, hay una iglesia en Éfeso. ¿Saben qué dice Pablo? Desde que me enteré que había una iglesia en Éfeso que creía en Jesucristo, lo único que yo decía era Dios, gracias por esos cristianos. Miren, mis hermanos, y ahí es donde vamos. Una de las cosas que más tengo que hacer en oración es agradecer a Dios por cada uno de ustedes que están en Cristo Jesús. Nuevamente, mis hermanos, y no es que esté mal, yo no estoy diciendo que esto esté mal, nuevamente, pero si empezamos nosotros, por ejemplo, a escribir en este momento nuestra lista de oraciones, de peticiones, y la pasamos aquí adelante para que alguno de nosotros ore por todas las peticiones, cada uno escribiera sus peticiones, la lista de sus peticiones. ¿Cuántas peticiones entre todos tendríamos? Pero la pregunta es, bíblicamente, o sea, eso está en la Biblia, es decir, nuevamente no estoy diciendo que eso sea un pecado y que sea terrible, pero ¿qué es lo bíblico? ¿Qué tal si mejor hacemos una lista de todo lo que tú y yo hoy tenemos en Cristo? Y empezamos mejor a hacer esa lista y decir, en lugar de decir, nuevamente, yo no estoy diciendo, puede ser que haya necesidades en nuestras vidas, pero si quitáramos nuestra mirada de lo efímero, lo pasajero, aquello que a veces nos aflige y nos agobia y hasta estamos desgastados pidiéndole a Dios y hasta a veces nos sentimos mal con Dios porque no nos lo da, y aun cuando son cosas de esta vida. Pero si nos centráramos en todo lo que tenemos, hasta físicamente hablando, pero por sobre todo espiritual, e hiciéramos una lista, ¿cuánto tendríamos para agradecer? Recuerdo que hace muchos años hubo un pastor que, si mal no recuerdo, porque yo estaba muy pequeño, pero es decir, recuerdo que él lo hizo, pero si mal no recuerdo, creo que eran 30. Él nos repartió unas hojas, no sé si alguien lo recuerda, creo que alguien quizá lo vivió conmigo, no voy a decir el nombre del pastor, pero él hizo una lista de 30 peticiones, una hoja con 30 cosas. Yo recuerdo que a mí me regalaron una hoja de esas y él decía, si tú le dedicaras solamente un minuto a pedir a Dios por cada una de esas cosas, tendrías una oración de media hora. Y no es que eso esté mal, pero de lo que sí estoy seguro y me acuerdo es que eran precisamente las peticiones físicas, económicas y materiales. Miren, mis hermanos, yo solamente les voy a dar 4 cosas, pero creo que esto nos llevaría el resto de vida orando a Dios por estas cosas. Y mis hermanos, y sería agradable a Dios y sería una oración bíblica y verdadera. ¿Qué tal si en primer lugar mejor damos gracias a Dios? Por como dice aquí, Pablo dice, por la profunda fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. Qué maravilla darle gracias a Dios porque hoy creemos en Jesucristo, porque hoy confiamos en Jesucristo. Y como dice, y por el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Y el amor. Cuando yo miro esto hasta diría, bueno, yo pienso que hasta nos falta eso. Más bien pidamos a Dios que nos dé más confianza en Él y amor los unos por los otros. Pero si lo tenemos, demos gracias a Dios porque Él es el que nos provee esto. ¿Cuál es la necesidad más grande tuya y mía hoy? Aún aquí podemos ver 2 necesidades. Seguir confiando más en Cristo y que nuestro amor crezca los unos por los otros. ¿No creen que esas son peticiones verdaderas? Lo que yo hoy necesito
Y alguien diría, claro, Alex, tú necesitas pagar facturas, tú necesitas pagar arriendo, tú necesitas comprar mercado y tantas cosas. Sí, pero Dios hasta el día de hoy ha provisto eso, mis hermanos, y lo seguirá haciendo. Él es bueno, Él es generoso. Él ha prometido cuidarnos aún antes de que siquiera le pidamos, Él ya sabe, pero ¿saben qué quiere Él que Alex haga? Que le dé gracias por esto. Y que mejor si le voy a pedir es pedirle más amor los unos por los otros y que nuestra fe crezca cada día más y más. Esas son las peticiones verdaderas. Así que por esto Pablo dice, no he dejado de dar gracias a Dios. Precisamente más adelante en Efesios capítulo 5, versículo 20, él dice, y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios por todo. Notamos, entonces, Efesios es un libro que está cargado de oración. Den gracias a Dios por todo. La oración verdadera es dar gracias a Dios. Una vez más, yo no sé si lo podemos pensar en este preciso instante. ¿Cuánto tengo yo para agradecer a Dios? ¿Qué tal si nos olvidáramos de todo lo que queremos pedirle a Él? Esa lista de cosas que parece más la lista de Papá Noel de diciembre. Es que quisiera esto, lo uno y lo otro. Miren, mis hermanos, si lo necesitamos, Él nos lo dará. Si lo necesitamos, Él proveerá. Esa es su promesa, de verdad. Jesucristo dijo, es que aún antes de que pidan ya lo sabe, ya lo conoce. Pero, ¿saben qué quiere Dios? Que le demos gracias por todo al Padre de nuestro Señor Jesucristo y que le agradezcamos en su nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en nombre de? Miren, mis hermanos, es en lo que Él hizo, en lo que Él es por nosotros, en su obra. Todos los días, gracias Padre, porque creo en ti. Lo acabamos de ver, mis hermanos. Tengo todas las bendiciones en Cristo. Ya soy heredero de la gloria eterna en Cristo. Gracias Padre. Si cada día nos levantáramos mejor pensando en lo que Dios nos ha dado en Cristo y agradeciéndole a Dios nuestro Padre por Jesucristo, por quien Él es, porque nos amó, porque nos eligió antes de la fundación del mundo. Miren, mis hermanos, yo no sé si esto suene raro o extraño, pero hasta darle gracias porque ha perdonado nuestros pecados. Bueno, es que lo que digo, porque eso va a sonar raro si es que esa es la verdad. Yo tan pecador, tan lleno de errores, tan lleno de fallas. A veces pienso que mi familia me va a dejar, me va a abandonar, mi esposa me va a pedir el divorcio. Cuando me pongo tan cansón, cuando se me sale el viejo hombre, el apellido. ¿Será que mi esposa me va a decir, ay no, váyase, devuélvase para la casa? Gracias a Dios, no, hasta ahora me sigue amando. Vamos a cumplir 3 años si Dios lo permite mañana, por la gracia de Dios. Pero mis hermanos, y yo cuando yo pienso en eso, yo tengo que agradecerle mucho a mi familia que me ha aguantado 3 años. Ya me han aguantado 3 años. Pero mis hermanos, ¿cómo no agradecerle a Dios? Porque Él me ama a pesar de lo que soy. Y nunca me ha dejado y nunca me dejará. ¿Cuántos errores y fallas hemos cometido tú y yo? Y Él nos sigue amando y nos ha perdonado y nos ha levantado, nos ha restaurado y nos recuerda que somos sus hijos amados, perdonados, justos, perfectos. Entonces, ¿por qué en lugar de mirar lo que no tenemos, mejor empezamos a mirar todo lo que tenemos y agradecemos? Mis hermanos, por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, 17 al 19, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar, orar sin cesar, dice Reina Valera. Pero, ¿cómo hago para, perdónenme la redundancia, para hacer eso? Siguiente versículo. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Vemos? El patrón bíblico es orar siempre, porque siempre hay que agradecer. Siempre hay algo por lo cual dar gracias, hasta en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Podemos ver que esta es la oración en Cristo Jesús. Perdónenme lo que voy a decir, pero nuevamente a San Benito o a Santa Bárbara o a San Antonio, ¿se le puede decir esto? Gracias, San Antonio, por todas las circunstancias. No, San Antonio, dame novio. Santa Bárbara, calma la tormenta. No, mis hermanos, en Cristo, aunque haya tormenta, gracias, porque Él es nuestra paz aún en medio de la tormenta. ¿Podemos ver la diferencia? Uno de los pilares fundamentales de la oración en Cristo es gratitud, no solo en los buenos, sino hasta en los malos momentos, porque como nos viene enseñando la palabra, hasta eso tiene propósito en Dios. Podemos ver que la oración en Cristo es diferente a cualquier otra oración. Por eso precisamente el versículo 19, por eso traje hasta el 19, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Quieren que les diga? Ese es el contexto correcto de esto. Y perdónenme lo que voy a decir, pero hasta pienso que hay muchas oraciones de muchos cristianos que en lugar de ser agradables a Dios, apagan el Espíritu realmente, hablando del Espíritu de Dios.
Porque hasta muchas veces nosotros estamos tristes y hasta, perdónenme lo que voy a decir, pero como niños, resabiados, haciéndole pataleta a Dios, porque no nos da lo que le pedimos cuando la palabra de Dios dice que es el Espíritu quien intercede conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿qué hago yo haciendo una pataleta? ¿Está llorando? ¿Es que me pelo las rodillas pidiéndole a Dios? Algo que hasta si no lo miro desde el punto, o mejor, si lo miro desde el punto de vista bíblico, ni le agrada a Dios. Quizá le estoy pidiendo algo que va en contra de su voluntad. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu dice, no, el Espíritu se apaga. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Dios no va a responder esa oración. Esa es la realidad. Pero podemos estar seguros, hay una oración que no solamente Dios escucha, se deleita en escucharla de parte de aquellos que pertenecemos a Cristo. Darle gracias en todo en el nombre de Jesús. Esa es una oración que a Dios le agrada y se deleita. Dios no quiere que le pidamos, quiere que le agradezcamos, porque ya nos lo ha dado todo en Cristo. Ahora, si le vamos a pedir, en segundo lugar, pidámosle sabiduría. La sabiduría en la oración. Eso sí quiere Dios también que le pidamos, que seamos sabios. A veces Dios no tiene que darnos más. Me refiero a todo eso que le pedimos. Si nos diera sabiduría, aprenderíamos mejor a manejar lo que Él ya nos ha dado. Y aquí con sabiduría se refiere básicamente a dos cosas. Miren, mis hermanos, se refiere a la sabiduría, precisamente. Hasta se necesita sabiduría en la oración. Esto que estamos viendo es sabiduría en la oración. Porque lo que estamos viendo, mis hermanos, es revolucionario, es una oración diferente. No es, Señor, te pido esto, lo uno y lo otro, sino, Señor, gracias en Cristo. Gracias porque Cristo me dijo que en el mundo tendría aflicción. Gracias porque hoy puedo confiar en Cristo que hasta en esta situación difícil tú estás obrando. Gracias, Señor, porque aunque he caído, tú me levantas. Aunque he fallado, gracias. Notemos, no los estoy mandando a pecar, siempre tengo que aclarar. No les estoy diciendo que pecar está bien, pero si hemos pecado, espero que se pueda entender esto. Imaginémonos que hemos pecado y podemos correr y decir gracias, Dios, no porque he pecado, porque siento dolor por mi pecado, sino gracias, Padre, porque a tu diestra está tu Hijo intercediendo por mí. ¿No es maravilloso? Nuevamente, gracias Dios, porque yo sé que tú eres un Padre bueno, que quieres lo mejor para mi vida y aunque no entienda esta situación, sé que la estás usando y estás obrando para bien. Podemos ver la diferencia. Y si es tu voluntad, tú puedes quitar esta situación, solucionar este problema, sanar esta enfermedad. Sé que tú puedes, pero si no lo haces, tu gracia es suficiente. Tu poder actúa mejor en la debilidad. Así que aunque no lo entienda, gracias Dios. Para eso se necesita sabiduría. Porque esta sabiduría se trata de dos cosas, de conocer a Dios, conocer la verdad de su palabra y en esa sabiduría que Él nos da también aprender a manejar las cosas de esta vida. Voy a poner un ejemplo claro, perdónenme que quizá no sea el mejor, pero a lo mejor es el mejor que entendemos todos. Lo que decía hace un instante, yo no necesito hoy pedirle más dinero a Dios. Yo necesito pedirle sabiduría para administrar lo que Él me ha dado hoy. Con sabiduría se puede hacer mucho más que con más dinero. Dios me podría dar más dinero hoy y simplemente lo voy a usar para gastar más. ¿O no? Si Él me ayudara a administrar lo que tengo, hasta eso que tengo se puede multiplicar. Una buena administración puede hacer maravillas. Pidámosle mejor sabiduría a Dios. Por eso que dice, aunque no se trata solamente de lo material, que sigue diciendo la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 16 y vamos a ver esto también en el versículo 17. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Podemos ver? Es una oración constante, es una oración todo el tiempo. Cada que pienso en ellos, oro, pero aquí está. Y le pido a Dios, oro a Dios, le ruego a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque notamos, eso significa en el nombre de Jesús. No es como que, no es que esté mal tampoco, pero eso es una muletilla, es una frase de cajón. Tenemos una oración y terminamos la oración y no está mal, pero normalmente en el nombre de Jesús, amén. Pero no es lo que realmente significa. Lo que significa es que cada que estamos orando, estamos pensando en Cristo y en lo que Él es y lo que hizo por nosotros. Eso es en el nombre de Jesús, porque miren, si yo le dijera, ay Señor, esa camioneta que vi ayer, uy, no, es último modelo, es eléctrica, traída de por allá de la China. Las cosas chinas ahora son mejores que de otras partes. Y Señor, te pido con el corazón y con la fe, en el nombre de Jesús, que llegues aquí a camioneta mañana a la puerta de mi casa. ¿Sí? Pero dije en el nombre de Jesús. Mis hermanos, eso le agrada a Dios.
Ahora, puede ser que Dios me quiera regalar el día de mañana una camioneta, yo no sé, porque a lo mejor aparezco mañana, el día de mañana con una camioneta que me regalaron y alguien dirá, y no, pues que no. No es que esté diciendo que eso esté mal, pero eso no es lo que yo necesito hoy. Lo que yo necesito nuevamente es que cada que voy a orar al Padre, piense en Cristo. Piensa en Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Gracias, Padre. Venía a pedirte cosas, pero mejor te quiero agradecer por Cristo, por su sacrificio, por su perdón, porque me has hecho acepto en el amado. Nuevamente, porque mis pecados han sido perdonados, porque hoy soy heredero de la gloria eterna. Si notamos, esa es una oración en el nombre de Jesús, aun cuando ni siquiera haya mencionado a Jesús, aunque no ni siquiera haya mencionado el nombre. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Cristo es el centro de la oración, por eso es mi oración en Cristo. Porque aquí no cabe María, aquí no caben los santos, aquí no cabe San Gregorio, aquí no cabe ninguno de esos que solamente prometen cosas de esta vida. Mis hermanos, en Cristo tenemos algo más grande. En el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre en nombre de Jesús, le pido que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y recordemos que esa palabra conocimiento significa no solamente entender quién es Dios, que implica eso, es decir, es necesario, sino que significa también esa relación con Dios, que ustedes puedan entender que por medio de Cristo tenemos hoy una relación perfecta con Dios. Y que tener esa relación perfecta con Dios es precisamente empezar a caminar con Él, y cada decisión, cada paso que demos en esta vida, cada decisión que tomemos en esta vida la podamos hacer en Cristo. La pregunta es simple, ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que yo necesito orar? Pedirle a Dios, dame esto o Señor. Que hoy tenga la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Padre, ayúdame a tomar esta decisión de manera que lo que voy a hacer honre y glorifique tu nombre en Cristo. Y si esto conviene y es para tu gloria, bien, si no, que no llegue. Si esto es lo que tú quieres, Señor, por favor que llegue. Si no, quítalo de mi vida. Si esa, ahí es donde vamos. San Antonio, dame novio. Entonces la señora soltera le pide a San Antonio que le dé novio. La cristiana dice, Señor, si es tu voluntad y esa persona es para mi vida, que todo se dé. Si no, quita a esa persona. Pero que todo sea para honra y gloria de tu nombre. ¿Sí vemos la diferencia? Porque ahora pedimos eso en el nombre de Jesús, es decir, que glorifique el nombre de Cristo. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener esa sabiduría espiritual, ese discernimiento espiritual, esa percepción para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, si esto me va a alejar más de Dios, no lo quiero, no lo quiero. Si ese negocio me va a alejar más de Dios, entonces no lo traigas porque tú proveerás. Esa no va a ser el medio en el que vas a proveer a mi familia. Mejor traerás otra cosa que me acerque más a ti. Pero si esto me aleja, si esto hace que te conozca menos o que esté más alejado de ti, no lo quiero. Quiero algo que me acerque más a ti, que me permita conocerte más. Y mis hermanos, esta es la oración que a Dios le agrada. Como dijo Jesús en Juan 17:3, y recordemos que esta es una petición, esta es una oración. En Juan 17:3 Jesús está orando. ¿Saben cuáles eran las peticiones de Jesús? Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Está pidiendo para que los cristianos lo conozcan, conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Tanto que si avanzamos, mismo capítulo, versículo 26, notemos lo que dice. Yo te he dado a conocer a ellos. Jesús está orando y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. En Juan 17 Jesús está orando. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no es solamente una declaración doctrinal, que lo es una oración de Jesús al Padre. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y que me conozcan a mí. Y yo te he dado a conocer a ellos y voy a seguir haciéndolo. Si Jesús oró por esto, cuando Pablo se dio cuenta de que los cristianos, perdón, de que en Éfeso había un grupo de cristianos, ¿qué hizo? Empezó a orar para que ellos conocieran más a Dios, para que tuvieran mayor sabiduría y que esa relación con Dios los hiciera más conforme a Cristo. Si Cristo oró por esto, si Pablo oró por esto, si los verdaderos apóstoles oraron por esto, pregunta, ¿son estas nuestras oraciones? ¿Es esta la manera en la que nos han enseñado a orar? ¿O será que quizá hemos sido religiosos? Si así ha sido, pidámosle perdón a Dios y mejor empecemos a agradecer por todo lo que tenemos en Cristo y mejor a pedirle sabiduría para conocerlo más y entender sus propósitos gloriosos en nuestra vida. Por eso en Filipenses 3:10 Pablo dice, quiero conocer a Cristo. Como a veces cantamos, quiero conocer a Jesús. Yo hoy quiero conocer más a Jesús.
Por favor, Padre, déjame conocer más a tu Hijo, porque cuando conozco a Cristo y tengo a Cristo, tengo al Padre. Porque cuando veo a Cristo, veo a Dios, a quien nadie lo ha visto. Porque el llamado tuyo y mío no es parecernos más al mundo, sino parecernos más a Cristo. Y la petición más grande de Pablo era: yo quiero conocer a Jesús. ¿Que no lo conocías ya? Sí, pero es que es necesario conocerlo más. Si uno se casa con una persona y no importa el tiempo que lleve, no termina de conocerla y necesita conocerla más, y entre cada día vive más con esa persona, más aprende y más conoce a esa persona, ¿no es más glorioso con Cristo? Para Pablo no había algo más grande que conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Es más, ¿saben qué dice? Quiero sufrir con él. Cuando uno está enamorado, eso, mi amor, así sea debajo de un puente, allá vivimos. Así sea agua de panela con arroz, ¿sí o no? Pero contigo, eso en las buenas y en las malas. Parece que eso era lo que Pablo decía de Cristo. Con Cristo, si tengo que sufrir, pues quiero sufrir con Él. Y si tengo que morir, pues que mi muerte sea en Él. Y quiero participar de su muerte, que es lo que significa. Que es donde Él dice: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Para mí todo se resume a Cristo. Entonces, esta es una petición. Yo hoy necesito conocer a Jesús. Si yo quiero pedir algo por ustedes, que sé que a Dios le agrada y que ustedes necesitan, ustedes y yo hoy necesitamos conocer más a Jesús. Pablo oró para que los cristianos conocieran más a Dios. Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No es una oración en sí misma, pero es implícito. Que hoy mejor nos cambie la manera de pensar. Miren, notemos, ¿qué necesitamos? ¿Que Dios cambie nuestras circunstancias? ¿Que Dios cambie nuestra economía? ¿Que Dios cambie nuestros problemas o dificultades? ¿O que Dios cambie nuestra manera de pensar? Dios cambia nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que entonces podamos aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios no ha cambiado esto, no ha quitado esto, no lo otro? ¿No será que más bien Él quiere cambiar mi manera de pensar? Y en lugar de estarme amoldando al mundo, que hoy bombardea además con las redes sociales, mis hermanos, necesitamos es que Dios nos moldee, transforme nuestra mente a su voluntad. Esto nos lleva al tercer punto, y es la esperanza en la oración, y quizá para mí el más importante. ¿Y saben por qué? Porque aquí es donde está una vez más el punto que muchos cristianos hasta el día de hoy no han comprendido. No me estoy refiriendo a ti y a mí, porque espero que tú y yo ya hayamos salido de ese engaño. Hay muchas personas que están en iglesias cristianas donde nuevamente, ¿en qué se basan las oraciones? Eso sí, hablan de oración y de oración y de oración y de guerra espiritual, que Efesios habla de eso, pero es tan diferente realmente. Pero me parece tan sorprendente esto. Versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Parece ser que para el siglo I era lo mismo que pasa hoy con muchos cristianos. Vivían dudando de lo que realmente Dios nos ha dado. Hay muchos que les encanta declarar, decretar, y hasta en sus oraciones parece que tienen mucha fuerza, pero el espíritu está lejos, porque eso sí, para reclamar cosas materiales ahí están. Pero mis hermanos, para reclamar lo que realmente es nuestro, se les olvida. Y en esos lugares donde piden tanto material, ¿qué pasa con lo espiritual? Eso sí se les pierde. La herencia sí está en juego. La herencia sí está en sus manos, y mis hermanos, y con cualquier cosita la pierden. Uno en esos lugares, mis hermanos, y lo digo porque lo viví, sé que si no todos, al menos la mayoría lo hemos vivido, mis hermanos, uno allá pierde la salvación todos los días. Eso cada rato uno está pensando: ¿será que sí soy salvo? Está uno dudando. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Y pido que la luz de Dios inunde su corazón para que ustedes puedan entender que la esperanza que Dios nos dio, la herencia que Dios nos dio, lo que nos acaba de prometer en Cristo es que seguro. Y no significa con esto que no pueda llegar la duda. Parece que los efesios también dudaban. Pero ¿saben qué hacía Pablo? Oro. Yo necesito orar porque yo sé que hay muchos hermanos que aquí viven dudando de su salvación. Viven dudando de lo que Cristo ya hizo. Mi hermano, cuando tú estés dudando, ora y recuerda, agradece por todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Y es que fue que pequé. Bueno, no te estoy diciendo que estuvo bien, reconoce tu pecado. ¿Pero qué? Pero mira a tu Salvador, mira la cruz, mira a Jesús, mira el que está a la diestra del Padre. No te mires a ti mismo.
Es un momento preciso para orar y acudir al trono de la gracia, porque hay uno que entiende nuestras debilidades, porque las enfrentó todas y cada una de ellas. La diferencia es que Él nunca pecó, pero aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestra caída, podemos correr al trono de la gracia, donde encontraremos la ayuda que necesitamos, porque hay uno intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Por eso Pablo dice, por eso también oro, para que ustedes puedan entender que lo que Dios nos dio, que la esperanza para la cual nos llamó, la gloria eterna, sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, eso está total y completamente asegurado. Tanto que hasta aquí viene algo muy interesante. Hay un giro de guión aquí muy fuerte, porque ¿saben qué dice? Porque ustedes son la rica y gloriosa herencia de Dios. ¿Saben lo que eso significa? A ustedes nada ni nadie los puede arrebatar, como lo dijo un día el mismo Señor Jesucristo, porque están en las manos de Dios. No es esto una enseñanza para salir corriendo a hacer lo malo, porque yo ya no me pierdo. No, no, no. Porque como nos va a enseñar más adelante, y en estos días lo decía, y me adelanto un poco, porque si tenemos el Espíritu, cuando pecamos el Espíritu se contrista, nos hace sentir tristes. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos acaba de decir que Dios nos ha dado el Espíritu como garantía de que lo que está allá ya es nuestro. Y Pablo dice, y como si fuera poco, oro para que ustedes puedan tener, o mejor, Dios les inunde de luz el corazón y puedan entender que esa esperanza a la cual Él nos llamó es ¿qué? Segura. ¿Has dudado de tu salvación? Pues ora, ahí sí te digo, ora. Ora y empieza a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por ti en Cristo Jesús. Empieza a pedirle sabiduría a Él y empieza a pedirle que te traiga esa convicción, esa seguridad. No estoy diciendo que no les pase, a mí me ha pasado, pero ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que al empezar a mirar a Cristo por la fe en la oración y empezar a mirar a Dios nuestro Padre y todo lo que Él es y ha hecho en Cristo, podamos nuevamente tener esa luz en el corazón y entender que esa esperanza es segura. Porque como lo cantamos ahora, porque nuestra esperanza está ¿en quién? ¿En ti y en mí o en Jesús? En su justicia, en la cruz. Por eso un pasaje que han usado mucho y es donde vamos. Hay un pasaje tan famoso porque es que lo usan para decir, voy a poner un ejemplo. Yo soy pastor por la gracia de Dios. Pero hay quienes piensan que yo no podría jamás dejar de ser pastor. No es que yo quiera, no es que yo quiera. Yo quisiera ser pastor, predicar hasta el último día de mi vida. ¿Cuántas veces lo he dicho? Y Dios quiera que me dé esa gracia maravillosa que no merezco. Pero yo podría dejar de ser pastor el día de mañana. Y muchos dicen, no, 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 es que la Biblia dice, Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Entonces yo he conocido hasta pastores que hace como 20 años fueron pastores, ya no son pastores, pero ellos dicen, no, no, pero yo sigo siendo pastor y porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Miren mis hermanos, nuevamente, no es que si uno tiene ese deseo esté mal, yo quiero ser pastor hasta el último día de mi vida, pero miren mis hermanos, aquí no está hablando de ser pastor. Si quieres leer en casa todo el capítulo 9 de Romanos, está hablando de la salvación. Lo que la Biblia dice, ese es el don verdadero y ese es el llamado al cual Dios nos llamó. Y está hablando de que Dios ha llamado a una judíos, un remanente y a gentiles y nos ha injertado en el olivo, a ti, a mí, que no éramos parte del olivo. Y lo que está diciendo es, miren, si Dios nos llamó y nos dio este don, que es la gracia de la salvación, ahí es donde se dice, esto tú no puedes dejar de serlo. Está el verdadero contexto. Aquí no está hablando de un grupo de personas que son pastores o que son músicos y yo no puedo dejar de serlo. No, mis hermanos, está hablando del don más grande, del llamado al cual Dios nos ha llamado, a la salvación, a creer en Jesucristo. Y literalmente, ahí sí, ese es el contexto. Si Dios te ha llamado, nunca dejas de ser. Si Dios te ha llamado a participar de la gracia de Cristo, de la herencia, de la eternidad y te ha dado su Espíritu, mis hermanos, nunca te lo va a poder quitar porque Él te ha sellado y esto es irrevocable. Sí podemos ver, ese es el contexto real de este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Pablo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Pero Dios nos salvó y nos llamó. Y cuando Dios te salva, porque no soy yo el que me salvo, y cuando Dios te llama,
porque no soy yo quien te llama, es Dios quien te llama, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos llama. Saben, mis hermanos, no lo hace porque lo merezcamos, pero sus dones y su llamamiento es irrevocable. Nuevamente, eso no es un pasaje para unos cuantos que son pastores, ese es un pasaje para todo verdadero cristiano. Tú has recibido los dones de Dios y el llamamiento de participar de la gloria eterna, y eso es irrevocable, porque Dios ya te salvó y te ha llamado a vivir en santidad, y Él no lo hizo porque tú y yo seamos los mejores y lo mereciéramos, no, pero es el que lo hace porque su plan ese fue su plan que desde antes del comienzo del tiempo, y es para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 5:4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué es este pasaje? Aquí hay algo impresionante. Pablo viene hablando de problemas, de dificultades, de situaciones difíciles, por eso dice, y esas situaciones traen resistencia, pero esa resistencia desarrolla la firmeza del carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Hasta los problemas y las dificultades y las cosas difíciles de esta vida nos ayudan a formar un carácter que nos ayuda a dejar de mirar esta tierra y empezar a mirar hacia la eternidad y recordarnos. Ahí es donde vamos. Nuevamente, sé que es difícil, no es fácil. Pero si Dios hoy me quita la salud, ¿saben eso que debería recordarme? Que esto es pasajero, pero que ¿dónde está mi salud perfecta? Allá. Y que la salud física hoy se puede perder en un instante, en un instante. Yo le estaba diciendo eso en estos días a mi esposa. Cuántas cosas que agradecer a Dios, y hoy más que nunca, gracias a Dios, me siento súper bien físicamente hablando, pero eso se puede perder en un instante. Pero la esperanza segura que tenemos allá, la salvación, esa no. Los recursos económicos se pueden perder, gracias a Dios por lo que nos has dado, pero se pueden perder. Pero los que están allá están en el mejor banco. Nadie se los puede robar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque notemos lo que dice el versículo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Miren, mis hermanos, nuevamente, lo de aquí se puede acabar completo, íntegro, pero lo que está allá está tan seguro, mis hermanos, que dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Yo sé que Dios me ama hoy, aunque me haya quitado esto, me haya quitado lo uno, lo otro, no me haya dado esto, lo uno y lo otro, pero sé que me ama porque lo que Él me ha prometido y me ha dado, nada ni nadie me lo puede quitar. Nada ni nadie me lo puede quitar. Esa mansión que está allá, ay, mis hermanos, allá no hay banco que la hipoteque. Allá no hay préstamo que me la quite. No, mis hermanos, es ese cuerpo glorificado y esa herencia que está allá está tan segura, mis hermanos, porque está en manos de Dios. Eso no me lo puede quitar un ladrón. Eso no se lo puede comer la polilla ni lo puede corroer el óxido. Por eso llega al último punto tan interesante, y es el poder en la oración. Y es donde menos me voy a demorar. ¿Por qué? Porque este será nuestro punto, nuestra enseñanza principal para dentro de 8 días. Lo dije desde el principio. Si Dios nos presta vida, porque creo que aquí es donde más falla, el poder en la oración. Como dice por ahí un cantante, que nada oración, nada poder. Poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder. Lo que pasa es que allá, para tú poder tener ese poder, me refiero a allá porque es que es un cantante de donde yo vengo, dice que literalmente tú tienes que vivir de rodillas, tienes que caminar de rodillas. No, mis hermanos, eso es religiosidad. ¿Hay poder en la oración? Sí. Aunque más que hay poder en la oración, lo correcto es que hay poder en en quien oramos. ¿Pero de qué poder se trata? Vamos a ver solo un abrebocas. Aquí es donde van a quedar muchas dudas e inquietudes, pero una vez más, este punto se va a desarrollar plenamente en la siguiente enseñanza, pero he traído esta primera parte porque es necesario. Primera parte del versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. ¿Pero de qué se trata este poder? Nuevamente, es solo una probadita. Pero miren, mis hermanos, no es poder para sanar a los enfermos, no es poder para resucitar a los muertos, no es poder para, lo que decía, para declarar que esa camioneta es mía, que esa casa es mía, que esa mujer es mía. No es poder para eso. Esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días con muchísimo más detalle, pero aquí solo en este pasaje hay algo muy interesante. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, aunque la mejor traducción podría ser en nosotros.
los que creemos en Él. Los que creemos en Dios, pero los que creemos en Él en Cristo Jesús. No se está refiriendo al poder nuevamente para reclamar y declarar cosas en esta vida. Se está refiriendo al poder que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Y aquí es donde está la parte más fuerte para mí. Miren, mis hermanos, seguramente que si tú y yo oráramos por un enfermo y se sanara, diríamos, wow, qué poder. Tratemos de imaginarnos que hay un muerto y uno dice, voy a orar por ese muerto y Dios lo resucita. ¿Qué pensaríamos? Qué poder, ¿cierto? Qué poder. Miren, mis hermanos, Dios ha hecho más que eso. Dios ha hecho más que eso. Tú y yo estábamos muertos. De eso va a hablar Pablo en Efesios, en el siguiente capítulo. Y el problema está en que, perdóneme, porque yo me incluyo, el problema está en que parece para nosotros más espectacular que un muerto físico se levante a entender que la peor muerte es la espiritual. Miren, mis hermanos, para Dios levantar a un muerto físico solo necesitó decir, Lázaro, ven fuera. Pero para levantarnos de entre los muertos, a ti y a mí, necesito ir a morir en una cruz, ser enterrado y resucitar al tercer día, pelear contra el mismo infierno. Lo que la Biblia enseña es que para lo espiritual se necesitó más poder que para lo material. Dios un día va a restaurar todas las cosas, mis hermanos, pero para poder hacer eso, tuvo que enviar a su hijo a morir en esta tierra. Miren, mis hermanos, nos podrá parecer más espectacular que una persona ciega, oremos por ella y abra los ojos, pero es más glorioso cuando un ciego espiritual puede ver a Cristo Jesús, porque al final el ciego puede recobrar la vista, pero tarde o temprano se puede volver a quedar ciego o tarde o temprano se va a morir. Hasta el muerto puede resucitar de la tumba, pero se va a volver a morir. Pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y ya no tenemos parte en la segunda muerte que es eterna. Pero Dios podría resucitar a un muerto físico hoy, el día de mañana morirse e irse al infierno. Pero si nos ha resucitado a ti y a mí en Cristo, aunque este cuerpo se muriera hoy, mis hermanos, vamos directo al cielo, a la presencia de Dios, ya no hay muerte. Así que yo era un leproso y Dios me sanó, me limpió, porque no hay una lepra peor que el pecado. Yo era un muerto porque no hay una muerte peor que la muerte espiritual y hoy tengo vida en Cristo y aunque este cuerpo se desgaste, tengo vida eterna. Yo era un paralítico por la gracia de Dios, aunque parece que a veces cojeo, pero hoy estamos caminando en pos de Cristo Jesús. Mis hermanos, ahí hay un montón de gente que camina, que vive, que respira físicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Hacia dónde van? Tú y yo hoy tenemos la esperanza segura de la salvación. De eso es de lo que está hablando Pablo. Pido que puedan entender el poder que Dios ha usado en tu vida y en la mía. Más adelante lo va a detallar en el capítulo 2. Pero, por ejemplo, ¿qué dice 2 Corintios 4, 6 al 7? Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad. Un día Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Si tuvieras la oportunidad de hablar con un astrofísico y te dijera lo que es la luz, ellos viven fascinados con la luz física, la que Dios creó en el principio. ¿Saben cómo creó Dios eso? ¿A qué velocidad viaja la luz? Mis hermanos, por ejemplo, Albert Einstein, él era un apasionado de todo esto, pero una de las cosas que más lo sorprendía era la luz, hablando de lo físico. Es una cosa física brutal. Para estas personas los descresta. ¿Saben cómo la creó Dios? Solo con una palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero ese Dios que en el principio dijo, sea la luz, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz de la que viene hablando anteriormente, que es el Evangelio, esta luz brilla en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es más grande la luz que Él puso en nuestras vidas. Es más grande la luz de Jesús que la que Él creó en el principio. Porque la que Él creó en el principio fue creada por aquel que es la luz eterna. Como cantamos hace un instante, la luz verdadera. Mis hermanos, la luz de Cristo ha brillado en nuestros corazones. Por eso dice el versículo 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Cuál es el gran poder de Dios? Que la luz de Jesús haya inundado nuestro corazón. Miren, mis hermanos, ¿qué podría yo darle a un hijo, físicamente hablando, un hijo que haya tenido? Miren, mis hermanos, le podría dar esta vida y la otra, pero ¿de qué sirve si gano el mundo entero y pierdo el alma?
Mejor oremos para que esta luz inunde los corazones de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, si no están en Cristo, del mundo entero. Pero cómo no agradecer porque este poder ha llegado a nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, quiero terminar de esta manera. Es una historia y luego con un versículo de Efesios. Pero creo que esta historia la ilustra perfectamente. Esta historia está en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio. Hay un hombre que es ciego, pero no fue que quedó ciego, es que nació ciego. Y según los científicos, las enfermedades congénitas, es decir, una enfermedad con la que una persona nace, eso es incurable. Y lo mejor, el día de mañana las pueden curar, pero hace 2000 años. Tanto que las personas pensaban que una persona que nacía con una enfermedad congénita, una de dos, o los padres habían pecado tanto para que eso hubiera ocurrido, o esa persona hasta sin haber nacido era un terrible pecador. Eso fue precisamente lo que le preguntaron los discípulos a Jesús. Jesús, ese muchacho, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Saben qué dijo Jesús? Espera, están tan equivocados para mostrar el gran poder de Dios. ¿Y saben qué hizo Jesús? Lo sanó. No fue que le devolvió la vista, le dio la vista porque había nacido sin ver. Pero ¿saben para qué hizo eso? ¡Qué milagro tan brutal, tan impresionante, tan grande! Ahí estaban los líderes religiosos. Ese hombre es un pecador porque lo sanó el día sábado. ¿Por qué hizo Jesús eso? Para demostrar que la ceguera más grande no es física. Él sanó a un hombre ciego de nacimiento para mostrar en Juan capítulo 9 versículos 39 al 41. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Saben por qué dijo esto? Porque algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Notemos en Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Miren, mis hermanos, éramos ciegos, no veíamos a Jesús, pero ahora lo vemos. Creemos en Él y confiamos, aunque estos ojos físicos no lo ven. Pero aquellos que dicen que ven y no conocen a Jesús, mis hermanos, son los verdaderos ciegos, como los fariseos de la época de Jesús. Mis hermanos, Dios nos ha dado vida en Cristo, pero no una vida pasajera, sino una vida eterna. Así que la pregunta es, ¿no deberían ser hoy nuestras oraciones, mi oración en Cristo, una oración llena de gratitud? Y que si algo le voy a pedir hoy a Dios sea que lo ame más y que lo conozca más y que me dé sabiduría y poder recordar todos los días aún en oración, gracias. Es que es donde vamos, miren mis hermanos. Si mejor todos los días le dijéramos a Dios, tratemos de imaginarnos, todos los días nos despertamos y decimos, Dios, gracias, no solo por un nuevo día, no solamente por ver la luz del nuevo día, sino porque hoy la luz de Cristo inunda mi corazón. Gracias por salvarme. Gracias porque no depende de mí. Gracias porque tu poder ha actuado en mí. Gracias por haberme levantado de entre los muertos, por haberme abierto los ojos y ver a Jesús. Gracias porque quizá, ahí es donde vamos, oh Padre, quizá mi problema no es que hoy me levanté con esta pierna que me duele y no puedo ni caminar. Pues si tú quieres me puedes restaurar esta pierna. Pero yo personalmente siento que de lo que más cojeo es que a veces no camino como tan derechito con Cristo. Padre, ayúdame hoy a caminar en Cristo Jesús. Ayúdame hoy a parecerme más a Cristo Jesús. Ayúdame hoy a entender la esperanza gloriosa que me has dado en Cristo Jesús. Qué diferente es, ¿no? Esto no se lo puedo pedir a nadie más, sino a aquel que es mi Padre en Cristo, su amado Hijo, mi Señor y Salvador. Así que terminemos esto en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por salvarnos. Gracias por amarnos, aunque no lo merecemos. Gracias por perdonarnos. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por sentarnos en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Gracias por hacernos tus herederos, aunque no lo merecemos. Y gracias por tantas cosas que no podemos ni siquiera mencionar porque no acabaríamos en este momento. Pero gracias en Cristo. Y mejor en esta hora te queremos pedir, ayúdanos a amarnos más los unos a los otros. Ayúdanos a conocerte más a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. Ayúdanos a entender cada día más la esperanza segura de la salvación que nos has dado en Cristo, porque no la merecemos.
Aún en nuestros errores y fallas, ayúdanos a reconocer que podemos acercarnos a ti y que tú estás sentado en un trono de gracia porque tu amado Hijo Jesucristo intercede por nosotros. Gracias por estas bendiciones que son incalculables. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por hacernos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos a seguir caminando y ayúdanos a seguir caminando en el poder que tú nos das. Danos poder para avanzar día tras día, honrando y glorificando tu nombre. Mejor danos poder para vencer la tentación, para luchar contra el pecado y la maldad, no solamente que está afuera, sino con el que todavía luchamos dentro. Ayúdanos para, en lugar de pelearnos los unos contra los otros, reconocer que estamos en una guerra espiritual, que este es el verdadero poder que necesitamos, pero para poder vivir en justicia, en rectitud, en santidad, honrando y glorificando tu nombre. Cambia, por favor, nuestras oraciones egoístas, centradas en lo físico y material, y mejor ayúdanos a vivir agradecidos y pedirte lo que tú realmente quieres que te pidamos. Que podamos mostrar compasión como tú has sido compasivo con nosotros. Que podamos mostrar misericordia como tú nos has mostrado misericordia. Que podamos dar a otros de lo que tú nos has dado. Gracia, porque hemos recibido de gracia. Así que, Padre, gracias por todo, en todo momento y en toda circunstancia, en Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.